Hola chicos, chicas. Buenas. Buenas. Bueno, hola chicos, chicas. ¿Cómo andan? Vamos a continuar. Como les prometí hoy, vamos a meternos en la parte más árida del tema, que tiene que ver con el desarrollo de los primeros métodos de resolución de ecuaciones diferenciales. De primer orden hoy vamos a discutir. Ahora bien. Le había quedado este problemita que interesantemente, y no lo hice a propósito, sino sin querer, quedó en la explicación de desplazamiento y distancia. Yo les dije en un momento de que discutimos el ejemplo ¿se acuerdan? De la aceleración, que definió una ecuación, en este caso de ordinaria, diferencial, de segundo orden, porque el dato era la derivada de la derivada, ¿no? La derivada de la velocidad, que es la aceleración. Bueno, lo habíamos resuelto, era bastante fácil porque se resolvía por este proceso de integración sucesivas. Pero cometí un error, que está bueno que lo discutamos, porque sirve a modo de puente entre el cálculo integral y el concepto de las ecuaciones diferenciales, y es una confusión muy frecuente que vengo arrastrando a la que los he invitado y he hundido conmigo en relación a distancia y desplazamiento. Yo les dije que resolviendo esta ecuación diferencial íbamos a poder encontrar el desplazamiento de la partícula. Y ahí hay un error importante, que quedó ahí en el aire, pero ahora quiero que lo discutamos otra vez porque es importante, porque en verdad justamente da en el corazón del cálculo integral. ¿Por qué quiero decir eso? Si resolvíamos esto, no vamos a encontrar el desplazamiento de la partícula. Claro, estamos rescatando una función que es la función posición. Y el desplazamiento, según lo que veníamos discutiendo en el contexto del cálculo integral, es el cambio total de la posición, ¿no? El desplazamiento es un escalar, es una cantidad que describe algo del proceso. Pero lo que rescatamos acá, cuando resolvemos una ecuación diferencial, no es un cambio total. Si bien, obviamente, entre el cálculo integral y la mecánica de resolución de las ecuaciones diferenciales está la integral dando vuelta, lo que tiene que quedar claro es cuando resolvemos las integrales, estas, ¿no? Para ir encontrando, rescatando la función incógnita de esta ecuación diferencial, lo que encontramos es una función, no un delta, no un desplazamiento, no un cambio total. ¿De acuerdo? Y con esta función sí puedo calcular desplazamientos, si se quiere. Voy a calcular desplazamientos siempre y cuando o bien refiera a la posición inicial y haga un delta, o puedo calcular posiciones absolutas, no desplazamientos. Porque si yo calculo acá x en 5, va a decir tanto. Es la posición que va a tener la partícula al instante 5. Está bien, uno puede asumir que esa posición está vinculada a un punto de partida porque es el dato, pero no, es una posición absoluta, ¿no? Después puedo calcular el desplazamiento, como la diferencia entre las imágenes. La imagen al tiempo inicial y la imagen al 5, al 4, al 3, al 2 o al 1. Pero es interesante porque, si bien es verdad que en la vorágine de la discusión probablemente nadie lo iba a notar, a la sutil diferencia, no es sutil la diferencia. Es central, es cardinal en la construcción del concepto, porque una cosa es el desplazamiento, insisto, como tesis del teorema del cambio total, si quieren, es la delta, es un delta, y otra cosa es una función. Nada que ver. Un número y una función. De dos universos casi paralelos, le diría, que son cada una de esas resultados. ¿Está bien? ¿Está claro? En definitiva, moraleja del asunto, cuando entramos al universo de las ecuaciones diferenciales, ya no estamos calculando integrales definidas. Calcular el cambio total, el desplazamiento es calcular una integral definida. No, estamos encarando el asunto de las integrales desde el otro caminito. Estamos encontrando primitivas, y de ese conjunto de primitivas infinitos que obtenemos al integrar, nos quedamos con aquella que específicamente y exactamente explica lo que estamos viendo. Es decir, la función, rescatamos la función que exactamente describe el proceso que estamos modelando. ¿Está? Para eso vamos a necesitar 1, 2, 3 o la cantidad de datos
iniciales que demande el problema. ¿Y eso qué lo va a definir? La cantidad de datos que demande el problema. Bueno, exactamente, el orden de la derivada de mayor grado. A partir de ahí vamos a definir lo que se conoce o lo que hemos dado en llamar el famoso problema de valores iniciales. Y que por el teorema de existencia y unicidad, que yo les conté muy por arriba, no vamos a meternos mucho más, sabemos que admite solución y es única, siempre que esté bien definido. Es decir, ecuación dato y la cantidad de condiciones iniciales tal cual con la derivada de mayor orden. Bien, con todo eso llegamos acá, que es lo que nos habíamos quedado ayer. Llegamos a esta primera cuadro de situación, de definición de las ecuaciones diferenciales ordinarias sobre las cuales vamos a trabajar en la materia. La compañera química no vino hoy, calculo que está meditando si va a seguir o no la carrera que eligió, porque no sé si le convenció entender que su mundo iba a expandirse bastante más allá que esto. Para el resto de los mortales, la cosa va a quedar acá. ¿De acuerdo? ¿Qué quiero decir con que la cosa va a quedar acá? Obviamente, cuando definimos ecuaciones diferenciales ordinarias, el orden puede ser infinito. No hay techo para el orden. Ahora, para el grueso de las aplicaciones prácticas de nuestras disciplinas, basta con el segundo orden. Alcanza. Para la gran mayoría de las aplicaciones interesantes para nosotros, alcanza el segundo orden. Muchas veces el primero. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nos parece prudente y conveniente discutir un poco alrededor de este mapa de situación. Vamos a hacer hincapié, obviamente, en la de primer orden. Ahora vamos a ver cómo, algo discutimos ayer. Ahora vamos a tener que formalizar esa discusión poética que tuvimos sobre todo estas. Y después, sobre la de segundo orden, vamos a estar discutiendo un tiempito más. Porque para, como les dije, encontrar este famoso método práctico que nos conduzca a las soluciones, vamos a tener que establecer cierto paraguas teórico que nos permita dar paso seguro y que nos permite desarrollar un método que, si bien va a ser más fácilmente aplicable, tiene que estar debidamente justificado. Y ese método debidamente justificado, fácilmente aplicable, en verdad es una consecuencia de entender que todo este tipo de EDOs más generales tienen teóricamente solución. Y en ese paraguas teórico vamos a encontrar nuestro caminito para poder entender bien la temática. Eso no va a ser hoy, todo esto de acá para abajo, de segundo para abajo, sino que vamos a empezar a discutirlo la semana que viene. Hoy vamos a cerrar la discusión sobre el primer orden. ¿Está bien? Y ahí aparecieron varias cosas en el primer orden, porque parecen más sencillas, de hecho son más sencillas, pero son menos intuitivas. En el segundo orden la cosa era mucho más cristalina. En el primer orden empiezan a aparecer cosas raras, que ya si uno ve cómo está la morfología de esta ecuación, ya no nos convencía. ¿Por qué? Porque tengo una derivada y, imagino, la variable independiente x, que se escribe como el producto de dos funciones, en donde una función depende de la variable x, la m del caso, y tengo otra función n que depende de la variable y. Ya es costoso, ¿no? Mentalmente imaginar eso. Y como que hay otra función que toma la imagen de la primera y la transforma en su variable independiente. Claro, desde el punto de vista empírico, práctico, físico, no tiene mucho sentido. Ahora, desde el punto de vista matemático, tiene todo el sentido del mundo. No hay ninguna limitación en ese sentido. De hecho, nosotros lo hemos hecho muchas veces. Cuando componíamos una función con su inversa, ¿no? Nos cambiaba la variable dependiente, pasaba a ser la variable independiente. O sea, desde ese punto de vista de la abstracción matemática no ocurre nada, no hay ninguna limitación. Bueno, desde ese lugar vamos a pensar estos métodos. Vamos a detectar que no haya inconsistencias de ese tipo. Si no vemos inconsistencias de ese tipo, vamos a hacer hacia adelante. La única aclaración, además, es que, como les dije, tanto el teorema de existencia y unicidad como algunos de estos métodos hubiesen requerido, preferiblemente antes, conocer el concepto de funciones de varias variables. No solamente conocerlo, porque más o menos les cuento hoy que es función de varias variables y ya lo conocemos, no. Entender un poco más el soporte teórico de ese modelo. Basta hoy decirles que efectivamente las funciones de variables existen y a partir de ahí se desarrolla un poco la teoría que justifica este procedimiento que vamos a llevar adelante. Lo dejamos por hoy ahí, aceptamos que está debidamente justificado y tratamos de no meter la pata en el mecanismo de resolución que vamos a discutir ahora.
Aclarado el punto, van a ver que el mecanismo de resolución es muy sencillo para estas primeras y es muy fácilmente de internalizar para este otro caso. Es decir, para lo que se conoce como variables separables, va a ser realmente muy fácil, si tenemos cuidados de reconocer cuándo la ecuación diferencial se ajusta al método de variables separables que ahora vamos a discutir. Y en el caso de las lineales de primer orden, vamos a ver que el famoso método de sustitución, si bien puede parecer pesado y tedioso a primer golpe de vista, la verdad que es muy mecanizable y es muy intuitivo, si se quiere. Vamos a ir con cuidado. Bien, vale la pena discutir esta diferencia. En general, las ecuaciones diferenciales de primer orden, ordinarias, que van a resolverse a variables separables, tienen características de no ser lineales, en primera medida. ¿Se acuerdan? ¿Qué significa que sean lineales? No lo dije por ahora, pero lo anticipo ahora. Las lineales, como dice acá, tienen esta estructura. ¿Qué caracteriza esta ecuación diferencial? Observémosla. Acá la derivada aparece multiplicada por un 1. ¿Está bien? Después, la función, si aparece, puede no aparecer, está multiplicada por otra función, pero que no tiene la variable i. Puede ser cualquier función que depende. Y esto es igual a otra función que no está multiplicando la i. Si uno quiere sintetizar en esto, en una idea más sencilla, vamos a decir que una ecuación es lineal, de primer orden en este caso, si la derivada o la función no aparecen multiplicadas ni por sí misma, ni por la derivada en el caso y viceversa en el otro. ¿Se entiende? Es decir, si i' no aparece multiplicada por i, o la i no aparece multiplicada por la derivada. ¿Está? Es así. Toda ecuación que no aparezca expresada de esa manera es una ecuación lineal de primer orden, en este caso. Obviamente, uno puede a veces trabajar algebraicamente para reducir una cosa que no parece lineal a lineal. ¿Está bien? De la misma manera que uno puede tomar una expresión que era lineal y acomodando un poco llevarla al método de variables separables, que es más sencillo de trabajar. Van a tener libertad siempre y cuando no cometan ninguna tropelía algebraica. ¿Está bien? Sí. ¿Cómo? Sí. Y prima más p de x por y. Sí. ¿Por qué? Ah, no, está bien, es un por. Está bien. Exactamente. Puede ser i' por i o i por i, también deja de ser lineal. En el caso de i por i uno se da cuenta, en verdad aparece claramente la no linealidad porque tengo i al cuadrado. Pero podría tener i' al cuadrado también. Pero podría tener también i por i', también deja de ser lineal. Cuando se multiplican entre sí de cualquier manera, dejan de ser lineal. Lo cual tiene sentido, porque lo que dijimos recién, se ve claramente, morfológicamente abandonó la condición de linealidad. ¿Está bien? Más allá de que se nos mezcla un poquito, se asocia bastante la idea de linealidad que arrastramos en las funciones de una variable. Bueno, vamos a atacar primero un poco las de variables separables. ¿Por qué? Porque en verdad las variables separables pueden aparecer de muchas maneras distintas, básicamente de tres. Pueden aparecer de esta forma, ¿se observa? Acá claramente se ve que esta ecuación diferencial no es lineal, porque como les dije antes, está la derivada multiplicando la función i, y está igualada a 0. En la literatura, esta ecuación diferencial de primer orden, decimos que adopta esta manera. Es como una especie de campo escalar en tres variables igual a 0. Lo dejamos ahí como apenas un asterisco. No hace falta ahora entenderlo así, no es indispensable. Pero sería de este tipo. Puedo imaginar que todo esto define una función de tres variables, en donde la x es una variable, la y otra variable y la y' otra variable, y toda esa función es igual a 0. Pero puede aparecer de esta otra manera, en donde tengo la derivada igual a algo que depende de x y de y. Es decir, puedo decir que la ecuación diferencial es una y' igual a una función de dos variables, de x y de y. ¿Está bien? También nos hace un poco de ruido porque no lo vimos nunca, pero es diferente. Lo que vale ahora es reconocer que esta es diferente de esta.
¿Está bien? Esta es diferente de esta. Si uno quisiera aclarar la diferencia, no hay tanto, porque algebraicamente, como vamos en un segundo, se pueden interconvertir de una a la otra con facilidad. Pero por ahí nos aparece de esta manera. Y la otra forma es esta. Esta sí es diferente porque aparece en lo que se conoce como en su forma diferencial. Están separados los diferenciales. ¿Está bien? Este diferencial y este diferencial X es lo que constituye la Y', pero está separado. Alguien lo transformó de esta manera. Bueno, la primera aclaración es que más allá de que aparentemente refieran a clases distintas, son todas variables separables y son todas formas alternativas de hablar de tipo de ecuación diferencial. Es decir, cualquiera es interconvertible en la otra. Y de hecho, buena parte del desafío que van a tener en tarea de aula, eventualmente en el parcial, es que le va a aparecer una cosa así y ustedes van a tener que tratar de reducirla al método más sencillo de análisis, que en este caso es variables separables. ¿Está bien? ¿Por qué digo que cualquiera es interconvertible en la otra? Y bueno, acá se ve claramente. Fíjense esta, que es muy obvia. ¿Qué puedo hacer acá? Este x menos y puedo pasar multiplicándolo acá. Esto lo puedo pasar restando para allá. Y ya me queda igual a 0 y acomodando un poquito, la refiero a esa. Es decir, de A a B, miren, esta, ¿no? Esta misma. O al revés, de acá puedo pasar muy rápido acá, porque paso el menos para acá, ¿no? Menos X, y paso la Y dividiendo, y ya me quedo como esta. ¿Se dan cuenta? Ya me quedo que Y' es una función de X de Y. Puedo venir al revés, que les dije recién acá. ¿Qué hago? Bueno, acá paso, miren, de esta a la diferencial. Escribo esto como el cociente diferencial, y' como diferencial y sobre diferencial x, ¿no? ¿De acuerdo? Vale, porque es una forma alternativa de hablar de la derivada. Pero al hacer eso, mando el diferencial x para acá, mando esto para acá y me quedo en su forma diferencial. Después paso restando y listo. ¿Lo ven? ¿Está claro? O amerita una reflexión más minuciosa. Pero me parece que es casi automático el trabajo algebraico. Y el tercer caso, si quiero pasar de este tipo a este tipo, pasa algo similar. No, perdón, al revés. De acá para acá. Quiero pasar de esta a esta. Fíjense lo que hacemos. Primero, paso este término de un lado de la igualdad. Después armo el cociente diferenciales, es decir, armo la derivada, armo el y'. Y ya me quedó, porque me quedó y' es igual a menos 3x al cuadrado sobre coseno de y. ¿Lo ven? Y nos detenemos en este punto porque, insisto, en tarea de aula muchos de los problemitas van a circular alrededor de, bueno, tomar una ecuación diferencial que parece una cosa, llevarla a la cosa que me conviene y resolverla por el método más simple, que siempre va a ser variables separables. ¿Y por qué decimos que el método más simple es variables separables? Algo habíamos visto ayer. Ahora vamos a definirlo minuciosamente, con los pasos que implica, pero que la minuciosidad del método no oscurezca la simplicidad del mismo, digo. Porque cuando uno desmenuza un método, cualquiera sea, y quiere hacerlo de la forma lo más cuidadoso y cauteloso posible, bueno, aparecen 7, 8, 10 pasos algorítmicos que nos llevan indefectiblemente a la solución. Pero cuando uno internaliza ese método, no pasa paso por paso, como si fuese un robot para llegar al final. Lo hace de una manera mucho más intuitiva y natural y le sale mucho más fluido la cosa. El tema es que para que no salga fluido hay que ver paso a paso qué es lo que está pasando. Y eso es lo que vamos a discutir ahora. Cómo resolver, en definitiva, este tipo de ecuaciones diferenciales por el método de variables separables. Bueno, el método de variables separables admite entonces cualquiera de estas variantes o la tercera que era el cociente. Bueno, cualquiera de estas puede ser resuelto de esa manera. Vamos a partir por esta estructura, que es la más sencillita para pensarlo. ¿Está bien? Por la forma y' igual a mx por ni. ¿Está bien? Les ponemos un ejemplito particular para tranquilizarnos y tranquilizar a todos y a todas. Bien. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? ¿Qué es lo primero que hay que hacer en este método? Transformar a la derivada en el cociente diferenciales. Sí. Ah, gracias. ¿Está bien? Eso es lo primero que vamos a hacer. Debo tener... Ah, no, no tengo.
decía, vengo acá. Primero, la derivada como el cociente diferenciales, ¿está bien? ¿Por qué? Y porque acá quiero explicitar las variables separables que intervienen en la resolución, ¿no? Lo que tengo que tener en claro siempre en este contexto es que la incógnita es esta función, ¿no? Uno se puede empezar a marear acá. Yo quiero encontrar esta función. ¿Y cómo sé que la incógnita es esta función? Porque la incógnita depende de la derivada que define la ecuación diferencial. ¿Está bien? No tengo la derivada de n como dato. Es la derivada de y el dato. ¿Está bien? Por lo tanto, la incógnita es una función y igual a y de x. ¿Está bien? ¿Está claro eso? Claro, si fuese x', la cosa sería distinta. Bueno, ese es otro de los truquitos, de los problemas que puede haber, sobre todo en tarea de aula. Cuando empezamos a jugar con las variables, la cosa se pone más compleja. Ahora, ¿por qué jugar con la variable? Y bueno, porque mucho de esto vamos a estar resolviendo en el plano del abstracto, entonces la variable no tiene ningún sentido. Entonces uno puede intercambiar sin ningún problema, porque la variable no significa nada, físicamente hablando. Bueno, pero si la cosa está así, si acá es y', la incógnita es una y como una y de x. Bien, aclarado el punto, armo el cociente, explicito el cociente diferencial para facilitar las variables, para separar de la y de la x. Lo que hago en el tercer paso es, y esto es muy importante, separar si existe algún valor de y que haga que esto valga 0. Acá puede ser una expresión algebraica que dependa de y. Puede ser, por ejemplo, 1 sobre i, esto, ¿no? Por decir. Entonces tendría que separar ahí en ese caso igual a 0, porque no puedo resolver algebraicamente para ese caso. Separo entonces, después lo vamos a dar un ejemplito concreto para no perderlo, pero hay que primero contar cómo es el algoritmo. Separo entonces el valor de i, asterisco que llamo, que hace que este término sea igual a 0. ¿Se dan cuenta por qué? Porque como estar intercambiando y pasando términos, no puedo hacer que esto valga 0 porque tengo un problema algebraico grave acá. Bueno, lo separo. Aclara, separado esa posibilidad, sigo. Separo variables ahora. ¿Qué quiere decir eso? Y bueno, me va a quedar el diferencial i, lo dejo de este lado, pero acá pasaría lo que es ni, que al pasarlo se transforma en una función que se llama q de i, pero es el equivalente a la ni, ¿no? Pero como estoy haciendo un pasa algebraico, se transforma en otra cosa. Lo mismo el m de x, pero es p de x porque lo estuve acomodando algebraicamente. Una sutileza matemática que no viene al caso. Es lo mismo, ¿no? Lo que hice fue pasar un diferencial de un lado y del otro y separar las variables. Sí, Q de I sería 1 sobre N de I, ¿cierto? claro, Q de I sería 1 sobre N de I, como me acotan acá, y P de X sería acá en este caso M de X, el equivalente. ¿Se dan cuenta? Porque Q de I no es N de I, pero depende cómo el pasaje, para evitar ese tipo de rugosidades, como estoy trabajando algebraicamente con la expresión, estoy transformando en una cosa diferente. Pero a los efectos prácticos no cambia nada, pero hay que ser consistentes. Bueno, separé las variables. Y ahora integro en cada variable, como habíamos visto ayer. Integro en la variable y lo que tiene y, integro en la variable x lo que tiene x. ¿Qué es lo que hago acá? Integro miembro a miembro. ¿Está bien? Resuelvo, pero cuando integro miembro a miembro, chicos y chicas, ocurre algo así. Esta integral va a ser una función r en la variable y, ¿no? Porque estoy integrando con respecto a y, con respecto a este diferencial, más una constante, y esta integral va a ser una función s, cualquiera, en la variable x más su constante. ¿Está bien? Está bien. Porque r y s son primitivas respectivamente de q y de p. Después, como habíamos visto ayer, puedo juntar las constantes en una sola, no tengo problema, y llego a la solución general en su forma implícita. ¿Por qué? Porque en esta cosa R puedo tener, o sea, no puedo tener explicitada la relación I de X como vamos a ver ahora. Lo que hay que hacer luego, no los quiero perder, pero ahora ya vamos rápido al ejemplito, es despejar I de acá. ¿Y cómo despejo I? Y desde el punto de vista matemático tengo que multiplicar R por su inversa. Y pasaría algo así. Es horrible, pero es el método que me obliga a ser cauteloso y prolijo. Si quiero despejar I de acá, tengo que aplicarle a R su inversa para que me quede la I, limpita.
Y si aplico la inversa de R acá, tengo que aplicar la inversa de R acá. Entonces acá tengo la solución general en forma explícita, siempre que sea posible. Porque es lo mismo, porque esta constante la puedo pasar de este lado y me quedaría C2 menos C1. Son dos constantes. Puedo llamarlas, claro, las agrupo. Bien. Acá llegaría el resultado. La forma general entonces, y el último pasito del algoritmo, del método, analizar qué pasó con la solución con la potencial solución que saqué al principio, que era el valor de i que hacía que esto valga 0. Analizo si es una solución singular o si la puedo incorporar en la solución general. ¿Se acuerdan la diferencia entre solución singular y solución particular y solución general? Si la solución esta, i asterisco, se obtiene dándole algún valor a la constante, era porque es parte de la solución general y es una solución particular. Si no la puedo obtener dándole un valor a la constante c, es porque es una solución singular. Ahora vamos a ver con un ejemplo para que nos quedemos todos y todas tranquilos. Y entonces la solución general va a ser esta. Si esta no la puedo meter en la general, la dejo como singular. Y acá encuentro la solución total de la ecuación diferencial a variables separables. Así contado, parece insoportable, tedioso y difícil de mecanizar y de naturalizar y de internalizar. Con un ejemplo se van a dar cuenta que es realmente muy sencillo. Vamos al ejemplo. Esta es la ecuación diferencial que quiero resolver. Es del tipo a variables separables, porque toma alguna de las formas que hemos visto hace un ratito. Tengo que i' es igual a i menos 1 sobre x más 2. ¿Está bien? Lo primero que dijimos que tenemos que hacer es reconocer cuál es la incógnita, que es una i de x, y luego separar variables, presentar a la derivada, como el cociente diferenciales. ¿Está bien? Y además separo un poco las variables, porque lo que tengo acá, se ve, eso que está ahí es una función en x que llamamos hémera, ¿no? Sí. Voy a tomar la misma nomenclatura para fijar las ideas. Un poquito. Acá. ¿Se dan cuenta? Que esto de acá, acá, aquí, acá, de acá, acá. Esto sería m de x y esto de acá sería n de y. ¿Está bien? Si soy criterioso con el algoritmo que hemos discutido recién, lo que hay que separar ahora, para que algebraicamente yo pueda operar y no tenga ningún problema, y después ver qué pasa al final, es i igual a 1, ¿no? ¿Por qué? Porque i igual a 1 hace que n de i valga 0. Lo separo. ¿Tá? Y sigo trabajando para cualquier otro caso que no sea i igual a 1. Como saco el caso que hace 0, cualquier operación algebraica que ahora no va a tener ningún problema, porque el único problema es que eso valiese 0 y lo paso dividiendo y tengo un lío bárbaro. Lo separamos. Está todo más o menos acomodado. Paso al paso 4. Tengo esta estructura, ¿no? Variables separables. Y ahora entonces integro en la variable y por un lado y en la variable x por el otro. Al integrar en la variable y por un lado y en la variable por el otro, si tomo lo que veníamos discutiendo, acá voy a tener, esta sería la famosa P que llamamos Q de I, ¿no? Esta es Q de I y esta sería P de X chiquitita. Ahora, lo que tengo acá es R de I, ¿no? Voy a tener R más C1 y al integrar acá voy a tener a, que llamemos acá S de X más C2, ¿se dan cuenta? Voy a borrar esto último porque me va a tachar el resultado, pero ahí lo tenemos. Si integro voy a obtener esos resultados. ¿Está bien? Integro. Miren porque se me salió el todo. Devolvemos. Bueno, cuando integro acá voy a tener el logaritmo natural del valor absoluto de i menos 1, ¿no? Y acá sí no va a tener el valor absoluto porque, a diferencia de ayer, y puede ser cualquier cosa. Y acá me va a quedar el logaritmo natural de x más 2, ¿no? Más las constantes respectivas. Así. Ya las constantes las junté en la constante c. Fíjense que acá ya tenemos la solución general. Tenemos R de I, ¿no? R de I igual a S de X más C. La solución general que propone este método. Pero en su forma implícita. A mí no me gusta, porque yo quiero obtener algo de este estilo. Una solución que sea una I de X. Y acá no tengo una I de X. Tengo una cosa media mezclada. Bueno.
ejemplo que es muy típico, en donde tengo el logaritmo de dos valores absolutos y una constante, lo que conviene para tratar de despejar la i de acá es primero expresar esta c como un logaritmo de algo, para poder hacer álgebra de una forma eficiente. Entonces puedo pensar, en vez del logaritmo de c, puedo escribir esto, ¿no? Logaritmo de i menos 1 es igual al logaritmo de x más 2 más el logaritmo natural de k si k es positivo. Entonces cambio la naturaleza de la constante, pero no pierdo la constante. Porque si k es positivo, yo genero todos los valores posibles de los reales, pero los genero a partir de un logaritmo natural. Esta constante c es un equivalente a este logaritmo natural de k con esa restricción, ¿se dan cuenta? ¿Estamos de acuerdo, no? Porque esto lo van a tener que hacer muchas veces. Muchísimas veces que le queden dos logaritmos. ¿Está? Es la forma más práctica de trabajarlo. ¿Lo ven? ¿Hay alguna duda con esto? ¿Por qué tenemos que pedir que k sea mayor que 0? Claro, exactamente. Y está claro que si yo pido este logaritmo de k me devuelve los mismos valores que c, me devuelve todos los reales. ¿Está bien? Hay una relación 1 a 1 entre c y el logaritmo natural de k. O sea que genero todas las mismas constantes. Bueno, y ahora sí puedo despejar fácilmente. ¿Por qué? Y porque aplico la inversa del logaritmo en ambos términos, ¿y qué me va a quedar acá? Me va a quedar algo así. Bueno, me fui al todo, pero llegaríamos hasta por acá. Llegamos a esta primera escala, que está. Acá todavía no apliqué nada. Acá usé propiedad de logaritmo. ¿Se dan cuenta? El logaritmo de la suma es el logaritmo de los productos. ¿De acuerdo? Y llegamos a este punto, aplicando la inversa. Llegamos a que el valor absoluto de menos 1 es k por x más 2. Pero fíjense qué interesante, porque ahora puedo fácilmente sacar los valores absolutos, pidiendo simplemente que k pueda tomar cualquier valor. ¿Lo ven? Es un recurso eficiente, porque sin mucho lío ya pasé de acá a acá. Entonces k ya puede tomar cualquier valor. Y porque, ¿qué abriría esta posibilidad de estos dos valores absolutos acá? Pensémoslo un poquito. Necesito espacio. Claro, porque tenés esto acá. Se te abren múltiples posibilidades, ¿no? ¿Qué vas a decir? Y tenés o i menos 1 o menos i menos 1, ¿no? Esta es una posibilidad. Pero i menos 1 puede ser igual a menos, ¿no? X más 2 o más x más 2. Y lo mismo abajo. Pero todo eso lo vas modulando, lo puedes modular, ¿no? Directamente, liberando acá. Porque es lo que te va a dar los signos de todos los posibles signos, ¿no? Es muy resumido. Pero si estamos ahí, porque hay que trabajar todo el sistemita. Ya es un sistema de ecuaciones bastante insoportable, pero si se entiende intuitivamente, con eso basta. Alcanza con dejar que k pueda hacer que pueda tomar cualquier valor. Y entonces podemos directamente volver a c acá, pidiendo que sea distinto de 0. ¿Por qué pido que c sea distinto de 0? Eso sí es un detalle no menor, porque si c vale 0, vuelvo a que i vale 0, ¿no? Perdón, a que i vale 1. Pues si c vale 0 ahí me va a quedar que i menos 1 es igual a 0 y que i igual a 1. Y i igual a 1 lo teníamos separado. ¿Está bien? Entonces tengo que pedir todavía que c no pueda valer 0. La única restricción que pido al final. Bien, acomodo un poquito y la solución general por ahora me va a quedar algo así como, así, ¿no? Igual a c por x más 2 más 1 con c distinto de 0. Ahí casi terminamos. Pero antes de decir que esta es la solución general, tengo que analizar qué pasa con igual a 1. Me pregunto, igual a 1, chicos, chicas, ¿es solución? ¿Puede ser solución de esta ecuación diferencial? ¿Qué harían ustedes? Para analizar si igual a 1 puede ser o no solución de esta ecuación diferencial. ¿O? ¿Sí? Si satisface la ecuación, sería solución, exactamente. Y eso es muy fácil de verificar. Porque vengo acá. Igual a 1, la derivada de igual a 1 es 0. Entonces me pregunto, al final de todo, acá, 0, ¿es igual a esto? ¿Es igual a 1 menos 1 sobre x más 2 para todo x? Sí, porque 1 menos 1 es 0 sobre x más 2, que es igual a 0 para todo x en donde se define la función y su derivada. Entonces, efectivamente, igual a 1 también es solución. E igual a 1, ¿la puedo generar a partir de la solución general? Sí, lo único que tengo que hacer
es sacar esta restricción sobre la constante. Puedo decir directamente que C puede también ser para todo C real directamente. Porque si C vale 0, ¿qué me va a quedar? Igual a 1. Por lo tanto, igual a 1 no es una solución singular, la puedo incorporar al conjunto de la solución general. Y ahí terminaría este análisis minucioso y pormenorizado que hemos hecho. Pero más allá de eso, porque parece muy trabajoso y tedioso, se dan cuenta que voy a cualquier otro ejemplo. A ver cómo terminaste. Ahí está. Acá tenemos y esto quiero discutirlo. Este sería un poco el parte del conjunto solución. Son todas rectas, ¿no? Con pendientes variables, con C, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y van generando esto. Pero lo que no puedo sacar, acá la que está en rojo sería igual a 1. ¿Lo ven? Pero fíjense, tiene un agujero eso. ¿Y ese agujero dónde sale? Claro, porque el x menos 2 hace 0 la velocidad, que es el dato fundamental. Porque supónganse que se olvidaron de la ecuación diferencial, ¿no? Se olvidaron totalmente. O se olvidaron de que el x menos 2 acá. Pero cuando encuentran ahí, ¿cuánto valía ahí? Y es lo que está ahí abajo, ¿no? Sin la restricción. O sea que y vale c por x más 2 más 1. Bueno, ¿qué nos decía la ecuación diferencial? Lo voy a poner acá. Vamos a poner en blanco grande porque por ahí uno se pierde. Supónganse que le damos una interpretación física a este asunto ahora. ¿Dónde está? Me falta algo acá. No, negro no. Ahí, decíamos que la velocidad y prima era igual a i menos 1 sobre x más 2, ¿no? Y habíamos llegado que la solución general es c por x más 2 más 1, con c real. Tiene que ponerlo esto porque es importante ahora, ¿no? Bueno, c real, cualquier valor real. ¿Está bien? Bueno, supónganse que no me avivé de analizar en dónde se definen, en dónde se pueden definir la función y su derivada. Porque si yo analizo la función, la función se puede definir en cualquier lugar, ¿no? Porque admite cualquier valor real. Se definiría para todo x la función. Pero a la derivada se define de una manera, está restricta a otro tipo de restricciones, valga la redundancia. ¿Y cómo me di cuenta de eso? Supónganse que no me di cuenta de nada. Bueno, analizo, derivo esto. Cuando derivo esto, ¿qué me va a dar? No, claro, no, esa es la ecuación diferencial. Pero la derivada de esto, ¿qué va a ser? Debería ser equivalente a esto. Vamos a ver si es efectivamente equivalente. ¿Cuánto es la derivada? Sería C. Y pues sería Cx más 2 más C2 sería más nada, más 1. O sea que la derivada sería ¿cuánto? C. ¿Está bien? Voy allá. ¿Satisface todo esto esta ecuación diferencial? Debería satisfacerlo, ¿no? Entonces vengo aquí. Sea que es igual. Cuando va ahí, ¿qué voy a poner? Todo esto, ¿no? Voy a poner C. ¿Está bien? Por x más 2. ¿Está bien? Menos 1. Dividido x más 2, ¿no? ¿Está bien? Es y menos 1 sobre x más 2. Hay algo que no me convence acá. Porque si yo trabajo algebraicamente esta expresión, ¿qué voy a llegar? Ah, me falta algo en algún lado, ¿no? ¿Qué me falta? Ah, el más 1 estaba afuera, ¿no? No, ¿dónde estaba el más 1? ¿Sí? ¿Acá? Más 1, no, menos 1. ¿Cómo era? Sí, está bien. Ah, ahí está, gracias. O sea, ¿me acuerdo? Bien, entonces que este más 1 no iba acá. Bien, entonces me va a quedar efectivamente que C igual a C. Perfecto. Está. Pero además, nosotros pedíamos que la derivada satisfaga esta condición, que es la ecuación dato. Y cuando uno analiza eso, dato, o sea que acá podría simplificar, lo puedo pensar de los dos lugares. Yo acá puedo simplificar siempre y cuando x no sea menos 2. ¿Se dan cuenta? Si yo hago esta simplificación, tengo que pedir que x no sea menos 2, si no, no puedo simplificar esas expresiones. Esto es álgebra preuniversitaria.
Si ustedes van a simplificar un numerador con un denominador, con una variable, tienen que garantizar que lo que están sacando no haga 0 el denominador. ¿Está bien? Entonces acá tengo que pedir que x sea distinto de menos 2. Por lo tanto, esa restricción de que x no podía ser menos 2 está desde el principio de todo. Está desde el principio de acá, y si me lo perdí acá cuando verifico que c es igual a c, es decir, que la función y su derivada satisfacen la ecuación diferencial, tengo que tener cuidado de darme cuenta que no puede ser x igual a menos 2. Y ese es el agujero que aparece en cada una de las soluciones de la solución general. ¿Está bien? Tienen que estar, todas las rectas son soluciones. Si yo dibujo todas las soluciones, va a ser un manchón negro en el plano. ¿Estamos de acuerdo? Claro, pues son todas las rectas. Ahora, va a ser un manchón negro, pero con un agujero en menos 2. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Que es lo que veíamos en el anterior. Todas las rectas no pueden incluir el valor de x menos 2 por el que yo tengo acá. Si me perdí al principio, en algún momento tengo que verificarlo eso. Siempre que haya un denominador dando vuelta, tiene que haber una potencial restricción en algún lado. ¿Está? Algebraica, por lo menos. Y después física veremos. Bueno, ¿de acuerdo acá? Les decía para la tranquilidad. Fíjense que una vez que uno más o menos el método lo incorporó, enseguida la cosa para mí es muy fácil. Yo creo que puede ser muy fácil. Vamos a verlo, si es cierto. Blanco, blanco. Vamos con otra cualquiera que vea al voleo una que tenga pinta de ser variable separable. Pues algo así como, no sé, y' igual seno de x sobre y. ¿Se dan cuenta? Es variable separable. ¿Por qué? Porque esta es seno de x, ¿no? Por 1 sobre y. Esta puede ser la famosa m de x y esta puede ser la famosa n de y, ¿no? Ya está. Si esas variables separables, se resuelven variables separables. No voy a ser tan cuidadoso ahora con el método, ya sé a dónde quiero ir, entonces esto me doy cuenta que diferencial y sobre diferencial x es igual a seno de x sobre y. Antes de nada, sí separo esto, ¿no? Separo el valor que hace que n de y valga 0, que en este caso va a ser, bueno, en este caso, bueno, en verdad, no lo hace 0, sino lo hace que no existe, que es peor todavía. ¿Está bien? Separo el 0 porque hace en donde ni no está definida. ¿De acuerdo? Bueno, y analizo qué pasa acá. Bueno, acá ya casi está separado. Me queda y diferencial y, ¿no? ¿Por quién? Por seno de x diferencial x. No, pero ahí me queda, lo mando para acá. ¿Está bien? Entonces ya integro variables, ya están las variables separadas, integro variable a variable y me va a quedar y cuadrado sobre 2 es igual al seno de x, ¿cuál es? ¿El coseno o el seno? No me acuerdo. El coseno, ¿no? Coseno de x más la constante. ¿No es el menos? La integral del seno es Menos el coseno o el menos. Menos coseno. Nunca, es imposible, me acuerdo, tengo que pensar mucho para relacionar derivada e integral. Porque sé que la derivada del seno es el coseno y por lo tanto la integral debe ser menos coseno. Efectivamente. ¿Y por qué la derivada del seno es el coseno? ¿Qué razonamiento hacemos para no olvidarnos nunca de eso? ¿Qué le pasa al seno entre 0 y pi sobre 2, por ejemplo? ¿Qué le pasa al seno entre seno? El seno entre seno, esto siempre, compañero físico, siempre decía que él se acordaba, porque el seno entre 0 y pi sobre 2, ¿cómo es? Es creciente. Por lo tanto, el coseno tiene que ser, no, el coseno tiene que ser positivo. Por eso, y el coseno es positivo en ese intervalo, que es acá. ¿Se dan cuenta? Bueno, siempre hacía ese razonamiento, que es bastante doloroso también, pero está bueno porque siempre uno refresca la trigonometría permanentemente. Es muy difícil acordarse si no. Bueno, volviendo acá, ya tenemos casi resuelto esto. Claro, hay que despejar y ahora. ¿Y cómo despejamos y? Primero el 2, o sea, me queda y cuadrado es igual a menos 2 coseno de x. El AC no cambia porque multiplico por 2 que no multiplico lo mismo. ¿Y ahora qué habría que hacer? La raíz cuadrada, que no hay problema, porque la raíz sí se puede simplificar con el cuadrado acá, ¿no? ¿Está bien? No es al revés el asunto. Entonces nos va a quedar que y es igual a la raíz cuadrada de menos 2 coseno de x. Bueno, más no importa. Después me prolijarán. Lo que falta ahora es analizar si igual a 0 puede ser solución.
Lo que pasa es que el coseno de x acá, justo me quedó la raíz, un ejemplo complicado, hay que ver el coseno de acá, y es medio raro, porque lo que va a modular el signo va a ser el coseno. Como tengo un menos acá, va a estar definida a tramos. Justo elegir esta complicada, pero no importa, ese es otro asunto. Claro, porque hay que ver dónde tiene sentido que se defina tanto y como su derivada. ¿Está bien? Bueno, va a estar sujeto a lo que pasa acá con el coseno. Lo que pasa es que el coseno cambia de signo por periodo. Entonces es medio complicado. Pero no importa ese punto ahora. Sí, después habría que hacer el trabajo de definir cuál es el intervalo. Probablemente vamos a hacer un dato. Vamos a decir, bueno, la función y se define, supone entre 0 y pi sobre 2. Entonces van a estar trabajando acá. Entre 0 y pi sobre 2. Ahora, entre 0 y pi sobre 2 tengo un problema acá. No vamos a trabajar entre menos pi y pi sobre y menos pi sobre 2, por ejemplo. Porque el coseno se me hace negativo multiplicando por el menos positivo, entonces no hay problema. Pero bueno, ese es un detalle menor. Lo que faltaría ver acá es qué pasa con igual a 0, ¿no? Y claramente igual a 0 no es solución. No puede ser solución. Porque ya hay un problema acá. Entonces ya igual a 0 lo descarto. Queda descartada de la solución. No es ni singular ni nada. ¿Está bien? Bueno, más allá de justo, me topé con dos problemitas bastante pesados, pero se dan cuenta que la mecánica es muy sencilla. Los problemitas aparecen en estas que uno tiene que estar atento. No va a ser tan complicada en el parcial estas cuestioncitas, pero uno tiene que estar atentos. Separar lo que hace 0 o lo que hace que esto no exista en NDI, sobre todo lo que hace 0, y después ver, obviamente, el intervalo donde se define la función solución y su derivada. Pero eso va a ser un dato del problema, eventualmente. Profe, Sí, ¿y después cómo haces para verificar? O sea, no entiendo lo último, la relación de la función que vos encontrás cuando ya tenés la i separada al vamos a principio. pasar en limpio. Bien, dice, ¿cómo verificamos ahora? Vamos a pasar en limpio lo que tenemos. Vamos a pasar en limpio. Tendría que empezar un poquito más el ejemplo, porque tengo un ejemplo muy complejo para casi todo, pero es fácil de ver, pero nosotros llamamos a que la solución general es que la raíz cuadrada de ¿quién? Menos 2 coseno de x más c. ¿Está bien? Obviamente esto se va a definir en donde esto se pueda calcular. No importa ahora, no vamos a hacer. Pero se supone que si esta es la solución, si yo derivo esto e igualo acá, debería satisfacerse esa ecuación diferencial, ¿no? Y eso tiene que hacerlo siempre. Bueno, ¿qué es la derivada de esto? La derivada de esto va a ser 1 sobre 2 veces todo esto, ¿no? Menos 2 coseno de x más c. ¿Por quién? Por la derivada de menos 2 coseno de x. Y la derivada de menos 2 coseno de x que va a ser igual. ¿No es menos 2 seno? Menos 2 por seno, ¿no? O sea que queda menos 2 seno de x. Entonces, si yo con todo esto voy acá adentro, debería poder verificarlo. Me pregunto, 1 sobre, en verdad sería menos 2 seno de x sobre 2, ¿no? Digo bien, ¿no? Sí. Sobre 2 por el menos 2 que arrastro acá. Positivo. Perfecto, así solucionamos este problema que ya veía potencialmente grave acá, en la consistencia. Bien, entonces me queda menos 2 coseno de x acá más c, ¿de acuerdo? Me pregunto si es igual a seno de x, pero acá ¿quién va? Ahí. Me queda efectivamente menos 2 coseno de x más c. ¿Se dan cuenta? Esto es y, y todo esto es la derivada de y. ¿Lo ven? Entonces esto se va con esto, se va con esto igual, esto igual, esto, y efectivamente son iguales. ¿Se ve en el aula virtual, chicos, chicas? Sí, profe. Por más complicada que sea la forma final, tiene que satisfacer la ecuación. Que es dato, si no está mal resuelto. Y si casi da, lo acomodamos con los signos para que se termine. O nos damos cuenta que algo hicimos mal, derivamos mal y lo vamos corrigiendo con el tiempo. Total, esa información la tienen a mano. Bien. Resuelto el famoso método de variables separables. Avancemos entonces. Bueno, otra alternativa más propia, pero dentro del mismo método, pero es una variante que está asociada a cuando vamos a resolver específicamente un problema, porque cuando lo resolvemos en términos abstractos encontramos la solución general. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un problema de valores iniciales?
que está explicando un proceso físico de interés y tenemos las condiciones iniciales. ¿Vale la pena encontrar la solución general y luego encontrar la solución particular? Voy a dar una forma de abreviar el método. Efectivamente, una forma de abreviar el método y es la siguiente. Venimos todo igual hasta el paso 5, es decir, separar una variable, pero en vez de integrar variable a variable y encontrar las integrales indefinidas, ya fijo la condición inicial. Ahora vamos con el ejemplito. Entonces integro entre la condición inicial y la variable ix. Como esto puede parecer tedioso, y de hecho lo es, vamos con el ejemplo. Profe, no se escucha. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Sí. Ahora sí. Gracias. Había apretado un botón acá que me puso en mute. Bueno, digo, hay dos caminos entonces. El que hicimos antes, independientemente de que tengo un PBI o tengo un problema abstracto, resuelvo todo, la general, y después con la condición inicial encuentro la particular, que sería un poco lo que está acá, ¿no? Supónganse que la condición inicial es i en 1 igual a 7. Entonces tomo esta general, evalúo en 1. Entonces me va a quedar, ¿qué me va a quedar acá? Que 7 es igual a c por 1 más 2 más 1, entonces c tiene que ser igual a 2. Eso es un procedimiento que en el contexto de una aplicación física es poco elegante. ¿Por qué? Mucho más elegante es hacer esta alternativa. Todo igual, pero cuando voy a integrar variable a variable, uso ya la condición inicial. ¿Qué decía la condición inicial? Que cuando x0 vale 1, y0 vale 7. ¿Se dan cuenta? Entonces, al integrar con estas condiciones, me ahorro un montón de problemas de valores absolutos, de constante, de agrupar, no agrupar. ¿Por qué? Ya no es un problema esto, fíjense, porque me va a quedar el logaritmo en i-1 menos el logaritmo de 6. ¿Dónde sale esto? De Barrow. ¿Se dan cuenta? De aplicar Barrow. Y acá me queda el logaritmo natural de x más 2 menos el logaritmo natural de 3. Ya no tengo constante. Pero tampoco tengo problemas de valores absolutos en un punto. Bueno, voy a tener, pero no tanto. Resuelvo. ¿Cómo resuelvo esto acá? ¿Qué hice? Con el logaritmo de 6 lo mandé de este lado y lo junté con el logaritmo de 3. ¿Está bien? Entonces me va a quedar acá el logaritmo natural de 2. ¿Está? Ese logaritmo natural de 2 lo metí acá adentro. ¿Se ve todo lo que estoy haciendo o no? O lo estoy haciendo medio rápido, pero acá me queda el logaritmo de la suma del logaritmo que es el logaritmo del producto. Entonces me queda el logaritmo de x más 2 por el logaritmo de 2. Directamente queda el logaritmo de 2 por x más 2. Aplico ambos términos de logaritmo. Me queda que el valor absoluto de i menos 1 es 2 por x más 2, por el valor absoluto. Y después tengo dos soluciones posibles, pero las dos no pueden ser, porque el PBI admite una solución y es única. Entonces los valores absolutos los trabajo para ser prolijo, pero ya en un punto no tiene sentido que los trabaje. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la que me va a devolver el verdadero valor? Y la que en 1 valga 7. Y esta de abajo no puede ser, ¿no? Ya lo pueden, o sea, no hace falta ser tan prolijo acá porque ya pongan la condición inicial. ¿Pero se entiende la diferencia? Sí. Claro, porque lo muestro acá. Viste que en algún momento iba a tener que trabajar. Hasta acá, pues vamos acá primero. Esto lo resuelvo con Barrow, es el logaritmo, ¿no? De i menos 1 evaluado entre i y 7, ¿no? Entonces me va a quedar algo así como el logaritmo, efectivamente, de i menos 1 menos el logaritmo natural del valor absoluto de 6. Y del otro lado pasa lo mismo. Bueno, este logaritmo del valor absoluto de 6 efectivamente pasa sumando acá, ¿no? Pero acá tengo un menos. Entonces me queda el logaritmo natural de 6 menos el logaritmo natural de 3. Me queda algo así como el logaritmo natural de 6, que no hace falta el valor absoluto porque es positivo, menos el logaritmo natural de 3. Y este es la resta del logaritmo, es el cociente de los argumentos, ¿no? El logaritmo. Entonces me queda el logaritmo de 6 sobre 3, que es el logaritmo natural de 2. Después, que es acá un 2. Después tengo la suma que se transforma en el producto.
Entonces me queda el logaritmo natural de todo esto, acá me queda el logaritmo natural de esto, aplico e a la, y me queda efectivamente i menos 1, que es 2 por el valor absoluto de x más 2. Y acá ya me saco los valores absolutos, no hago tanto lío, porque yo sé que cuando esto vale 1, ¿no? Esto tiene que ser 7, por lo tanto, i tiene menos 1 tiene que ser igual a 2 por x más 2, y listo, y ya está. ¿Está bien? Sean todo lo prolijo que quieran, pero ya está resuelto el asunto. Ya el sentido común los va a llevar por el camino correcto. Si llegaron hasta ahí, no pueden errarla ahí al final. Sería un poco la idea. ¿Está bien? Entonces la solución efectivamente es 2x más 5. Es interesante el camino 2 porque cuando uno va por este lado, demuestra al que está viendo lo que uno hace que están manejando muy bien el tema y con seguridad. Porque entienden bien el rol que juega la condición inicial, en los extremos de integración, el procedimiento lo va a llevar a una solución, la solución particular del caso, y no están dando tanto vueltas sobre cuestiones algebraicas que son abstractas y no tienen mucho que ver con el problema. ¿Está bien? Bien. Bien. Bueno, ese es un método. El sencillo, podría decirse. Que aplica en condiciones en donde efectivamente uno, o bien las variables ya están separadas, o bien con algún reacomodamiento algebraico puede separar las variables. Se van a dar cuenta de eso, se van a dar cuenta sobre todo cuando hagan las problemitas del libro, cuándo se pueden separar y cuándo es imposible. Cuando sea imposible y la ecuación diferencial puede escribirse como una ecuación lineal, porque a veces no se puede, cuando sea imposible y puede escribirse como una ecuación lineal, el método que vamos a nosotros tener que usar, pues vengo con esto, después vuelvo, si tengo tiempo, si no lo vemos el próximo día. El método que vamos a tener que usar es el que refiere a las famosas ecuaciones diferenciales lineales. ¿Está bien? Después voy a volver sobre el otro. En este caso, conviene primero definir con propiedad qué es una ecuación diferencial ordinaria lineal. Acá ponemos orden 1, pero en verdad vale para cualquier orden. Lo que va aumentando es la derivada. Pero bueno, vamos a centrarnos acá un poquito. Vamos a llamar ecuación y después vamos a generalizar esta idea, pero quedémonos acá por ahora, de primer orden, a toda ecuación que tiene esta forma. ¿Está bien? P de x y Q de x son funciones continuas en el mismo intervalo, donde se define la función que quiero rescatar y su derivada. ¿Está? Por eso llamamos un mismo intervalo i genérico. Dentro de estas dos, y es importante distinguir, dentro de esta familia, y es importante hacer esta aclaración porque va a definir el método, podemos hacer unas definiciones secundarias. Vamos a decir que esta ecuación diferencial es ordinaria cuando Q de x sea igual a 0. ¿Está bien? Para toda x definir el intervalo. Y vamos a decir que es no homogénea cuando Q de x no sea 0 para al menos un x del intervalo. ¿Está? ¿De acuerdo? Bien. Incorporada esa teoría, vamos al método. El método desarrollado para resolver este tipo de ecuaciones se llama método de sustitución. Y consiste en lo siguiente. Es tomar la función i de x, la función que quiero encontrar, y reemplazarla por el producto de dos funciones, u y b, en la misma variable, pero que sean derivables. El único que tenemos producto de dos funciones u y b que sean derivables en el intervalo donde se define i. ¿Está? Fíjense que lo lindo de este método es que no hay cambio de variables. Todo en x, todo más natural, más manejable, más interpretable. Lo que hacemos ahora entonces es derivar ahí. Derivar ahí. Pero derivar ahí supone derivar el producto de estas dos funciones. Ya sabemos derivar el producto de funciones derivables, ¿no? Tiene esta forma. Es u' por b más u por b', ¿no? No sé quiénes son u y b. Lo único que tengo que pedir es que sean derivables. Bien. Hecho eso, tengo ahí y tengo ahí prima, las reemplazo en la ecuación dato. ¿Se dan cuenta? Entonces en la ecuación dato nos queda una cosa así. Nos va a quedar u' por b más u por b', que vendría a ser i'. ¿Se dan cuenta? Todo esto que está acá, u' por b más u por b', es i'. ¿Está bien? Y reemplazo ahí por u por b. Estoy haciendo la sustitución de la
variable i por su producto. Y de la derivada i por la derivada de ese producto. ¿Está bien? Px y Qx es dato. La incógnita acá es i. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Y acá viene la magia. Vamos a sacar en este primer pedazo así completo que está acá. A ver hasta dónde va. Todo esto sería, todo esto lo dejo libre, ¿lo ven? Todo lo que tiene b, que son estos dos términos, saco factor común b. Entonces me va a quedar que b, que esa función b que uso como soporte, es u' más p de x por u, ¿no? Y después me queda u por b' libre. Pero fíjense qué interesante, porque la ecuación original se transforma misteriosamente en una ecuación diferencial, pero con dos incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas ahora? Y bueno, tengo b' y tengo u'. Tengo las dos incógnitas u' y b'. Que así como está no se puede resolver, estaríamos peor que en el arranque, ¿no? Sin embargo, con una lectura inteligente de esta expresión podemos llegar a una solución única. ¿Y cuál es la lectura inteligente de esta expresión? Bueno, para que esto sea cierto, establecemos condiciones, todo esto tiene que ser 0. Y esto, u por b' tiene que ser igual a q de x, ¿no? Todo esto es 0 y u por b' igual a q de x. Y entonces armamos un pequeño sistemita de ecuaciones, que es el siguiente. Para que esto sea cierto, todo esto, o sea, este término u' más p de x por u, tiene que ser igual a 0, ¿no? Pero lo notable es que acá me quedó una ecuación diferencial de una variable en la variable u. Me queda, es lineal, se dan cuenta que es lineal, pero es homogénea. Por eso yo les dije, prestemos atención a eso. Van a ver qué pasa con la homogénea. Y la segunda es otra ecuación diferencial, ahora en la variable b. ¿No? ¿Se dan cuenta? Es no homogénea, está bien. Bueno, ¿quiénes serán las u y b que satisfacen simultáneamente este sistema? Que eventualmente, si las encuentro, voy a poder encontrar quién es i, porque i es el producto de las dos, de u por b. Fíjense, esta u' más p de x por u es homogénea. Entonces, yo les decía al principio, uno cuando se encuentra con una EDO de primer orden homogénea, puede manipularlas un poco para llevarlas a variables separables. De hecho, acá se ve claramente. Si yo paso esto de este lado, de hecho lo voy a hacer acá, a ver, tengo por acá. Paso esto de este lado, me va a quedar, bueno, no lo hice de ningún lado. Bueno, ¿cómo sería de un lado y del otro? Vuelvo para acá, lo hago de este ladito. Creo que lo hago en el ejemplo numérico, lo quiero hacer acá primero también. Observemos, acá. De esta, tengo que diferencial u sobre diferencial x, ¿no? Aquí es igual. Lo puedo escribir como menos p de x, ¿está bien? Por u. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo lo que es u lo junto y todo lo que es x lo junto. Entonces me va a quedar acá que diferencial u, ¿no? Sobre u es igual a menos p de x diferencial x. Y acá ya resuelvo variables separables. Resuelvo u, encuentro u y encuentro una solución de u. Con una solución me alcanza. ¿Y para qué quiero esa solución? Porque esa solución de u es la que voy a meter acá adentro, en la segunda ecuación. Y con esa segunda ecuación, con la que encontré de u, van a ver cómo voy a poder resolver a b. Entonces tengo u y tengo b, tengo i y resolví el problema. Ese es el método. Otra vez, desmenuzado así parece un mundo de complejidad, casi gratuito les diría, pero no. Es importante que seamos precisos en el algoritmo para cuando nos perdemos, tener cómo orientarnos. Una vez que lo internalizamos, ya casi que nos va a salir natural. Van a ver un ratito en el ejemplo que vamos a discutir. Voy a limpiar la pantalla para pasar en limpio el método y después hacer un ejemplito numérico. Entonces decíamos, tenemos esto, resolvemos esta primera ecuación que es una EDO homogénea, la puedo llevar a variables separables y hecho eso, esta ya me queda variables separables, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Y porque tengo un producto de las dos variables, de u y de b, en x. Entonces me va a quedar ya variables separables y que la voy a resolver. O sea que el método de sustitución consiste en armar un sistema de dos ecuaciones diferenciales ordinarias lineales que se van a resolver a variables separables, cada una, si lo hacemos bien. Bueno, la solución va a ser el producto de las dos más la constante.
para la tranquilidad de todos y todas, vamos a hacer un ejemplito numérico, van a ver que es muy manejable el asunto. Vamos a él. Acá. Fíjense la que tenemos. Y' menos 2x por y igual a x. Efectivamente, es una ecuación diferencial ordinaria de la forma y' más p de x por y igual a qx, es decir, ordinaria lineal de primer orden. Por lo tanto, D tiene que poder resolverse por el método de sustitución. Acá está el método tal cual general que discutimos recién. Vamos a ver cómo ajustar para nuestro dato cada paso. Primero, esto no cambia. Y' va a ser u' por b más u por b'. Esto no cambia, esta estructura es siempre igual. Lo que va a empezar a cambiar es qué es cada cosa acá. Quién es p de x y quién es q de x, básicamente, ¿no? Todo lo otro es parte del método. Entonces, cuando eso y armo acá, por ejemplo, el sistema, cuando va p de x, ¿quién va a ir? Menos 2 sobre x, exactamente. Y en vez de q de x, ¿quién va a ir? X, ¿no? Entonces tenemos una cosa así. ¿Está? O sea, que hay que acordarse más o menos cómo llegar hasta acá, porque si no nos acordamos llegar hasta ahí, el método va a naufragar tristemente. ¿Está bien? Bueno, pero una vez que llegamos acá, si nos recordamos, ya está, esto ya está separado casi. Va, de hecho ya está separado. ¿Qué tengo que hacer? A ver si lo hice acá. No, no lo hice acá. Ah, sí, lo hice acá. Me queda que u' menos 2x por y igual a 0. Bueno, lo voy a resolver para que se vea que efectivamente se resuelve fácil. Acá, me va a quedar. A ver si lo hago chiquito acá. Me va a quedar diferencial u sobre diferencial x, ¿no? Es igual a 2 sobre x por 1. ¿Está bien? Entonces ahora junto las variables. Me va a quedar diferencial u sobre u es igual a 2 sobre x por diferencial x. ¿Está bien? Acá integro ahora con respecto a u esta y esta la integro con respecto a x. ¿Está bien? Entonces acá me va a quedar el logaritmo natural del valor absoluto de u es igual a ¿quién? A 2 sobre por, ¿no? Ah, pues sí, está bien, pero me queda el logaritmo natural de x, ¿no? Ya la constante me la saco encima, no me interesa. ¿Por qué no me interesa? Porque quiero una sola. Porque la constante después la voy a generar al final, en la segunda ecuación. Entonces, para no hacerme lío, la constante me la dejo. Y de hecho, podría sacarme los valores absolutos también, porque quiero una sola. Entonces, ya los valores absolutos tampoco los contemplo. ¿Se entiende por qué me tomo esas licencias? Quiero rescatar una sola solución. Por el logaritmo natural de x, ¿no? Bueno, ahora, si aplico E ala, ojo acá, chicos, porque eso puede ser un conflicto grande. El E ala acá, o sea, el inverso del logaritmo natural, provoca un cambio morfológico importante. Porque acá tengo U, pero ¿qué hago con este Do acá? Tingui, tingui, para acá, ¿no? Entonces acá me queda X al cuadrado. ¿Se dan cuenta? Ojo con eso. Porque no es menor el cambio, ¿no? Ese 2 se acomoda de esa manera. Y tengo una sola, por eso no puse constante y por eso saqué el valor absoluto. Trabajo lo más sencillo posible. Y es la que tengo ahí, la azulcita del U asterisco, es la que me quedo. ¿Qué hago con ese x cuadrado? Y con ese x cuadrado vengo acá, ahí. Entonces ahora la segunda ecuación va a ser algo así. La voy a resolver acá, me va a quedar x cuadrado por diferencial b sobre x, ¿no? Es igual a x, ¿no? Bueno, ya esta x lo puedo pasar acá y me va a quedar que diferencial b es igual a ¿quién? 1 sobre x diferencial x, ¿no? ¿Está bien? Porque este x cuadrado pasa viendo acá. 1 sobre x diferencial x. Entonces integro b y b ¿qué me va a quedar? Y b me va a quedar b, ¿no? Y acá me queda el logaritmo natural de x, valor absoluto de x, que necesito ahora. Ahora sí, sigo las cosas bien, ¿no? ¿Estoy haciendo bien? Tiqui, 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 ¿cómo me va el asunto? Bueno, calculo que sí, después veré. Más, ahora sí la constante la preciso. ¿Está bien? Porque ahora sí quiero generar la solución general. Y acá no termino la historia, como imaginarán, ¿no? ¿Dónde termina la historia? Tengo que tomar a x, tengo que tomar a b y multiplicarlas, que es lo que está acá al final de todo, ¿no? Tomo la u, tomo la b, las multiplico. Quiero ver si se viene el segundo, a ver cómo estaba. Bien, me da bien, me metí la pata. El b de x es el logaritmo natural de x más c. Y el resultado es multiplicar las dos, esta con esta. Y genero obtengo la solución general que es x al cuadrado por, entre paréntesis, el logaritmo natural del valor absoluto de x más c. Y ahí queda, por ahora.
Bueno, este método sí es más todoterreno, siempre, ¿qué quiero decir? Si la ecuación es lineal, por más que pueda llevarse a variables separables, puede poder resolverse por el método de sustitución, que es el método más general. Lo que pasa es que el método de sustitución supone que uno va a reducir siempre la ecuación a una variable separable, si no, no puede resolverse. Es iterar la variable separable el método de primer orden. Ahora, ojo, porque si la ecuación diferencial de partida no es lineal, no vamos a aplicar este método, ¿no? Si es no lineal, tengo que aplicar variable separable. Y si no puedo, quedo ahí, no hago nada. Pero no meto la pata de hacer cosas extrañas, ¿está bien? Porque este método está desarrollado para ecuaciones lineales de primer orden. Bien, bien. Creo que tengo tiempito para discutir lo que me pasé. Sí, estamos bien. Después, en todo caso, cuando arranquemos el lunes, si no quedamos tiempo ahora, vamos a hacer una discusión sobre estas cositas, que son un poco para redondear la idea, antes de pasar a la parte más teórica de segundo orden. Les decía que es importante discutir y reconocer también que si bien nosotros, acá, un poquito más, si bien nosotros habitualmente, por el enfoque que nosotros le damos a los modelos, o que le van a dar los modelos cuando resuelven problemas de interés, piensan en funciones como solución, muchas veces es importante reconocer que también la solución general es una curva de soluciones, ¿no? Es una familia de curvas. De hecho, si uno piensa en esta función que habíamos discutido al principio de todo, y' igual ahí a la 2/3 y la resuelve, nos va a dar esta familia de curvas, que son estas parábolas cúbicas. ¿Está bien? ¿Cómo se van generando estas parábolas? Y bueno, para los distintos valores de la constante que uno le va dando. ¿De acuerdo? Eso es interesante porque muchas veces uno por ahí no puede, fíjense en este caso, tengo esta ecuación diferencial, x más y por y' no lineal, ¿no? Y la solución general es esto. Acá hay una diferencia peor, si se quiere, porque la solución es una familia de circunferencias, ¿no? Y eso es importante porque uno puede querer acercarse al mundo o al universo de la ecuación diferencial a partir de esta información. ¿Y por qué es diferente al otro? Porque esto no define una función y de x. O en todo caso, hay una relación implícita en la y de x, pero esto no es función, ¿no? Porque es una familia de circunferencia, de radio c, o de radio raíz de c. ¿Está bien? ¿Se dan cuenta? Y que puede tener esta forma. Ahora, muchas veces, por condiciones del problema, la solución, que si es una función, está escondida en esta familia de curvas. ¿Y cómo vamos a rescatar del escondite la solución? Y bueno, vamos a necesitar algún dato, alguna condición que tenga el problema. Pero es importante reconocer que a veces esta relación implícita o esta solución implícita no puede explicitarse. Es decir, es importante que podamos entender que muchas veces tenemos o vamos a poder acceder a la solución en forma explícita, ¿está bien? Como por ejemplo, y las que estuvimos obteniendo recién, y como una función de x, pero otras veces eso no va a ser posible. Cuando eso no es posible, vamos a dar la solución en forma implícita, y salvo que el contexto, que el problema me aporte un dato extra, una restricción extra, yo voy a tener que lamentablemente decir que la solución o la final de solución está acá, por más que no defina función, como habitualmente la conocemos. Por más que no defina función, como y de x, esto no define función. Entonces voy a tener que informar, bueno, la solución general es esta curva de esta familia de curvas, que en este caso son circunferencias. Es la solución general de esa ecuación diferencial. Y hay una aparente contradicción ahí, ¿no? Porque uno dice que el universo de las ecuaciones diferenciales, según la definición que hemos dado, es una ecuación donde aparecen la derivada o las derivadas de una función incógnita que quiero rescatar. El tema que a veces, a partir de la morfología que tiene esa ecuación diferencial, me voy a topar con este resultado. Como están imaginando ustedes, y a partir de esas cosas que fueron apareciendo, funciones varias variables y demás, el universo es un poco más rugoso de la linealidad o de la simpleza que nosotros conocemos. Entonces lo que aparentemente es una contradicción no termina siendo una contradicción. Pero para que no termine siendo una contradicción, más adelante vamos a tener que ampliar un poco el escenario, pero no va a ser motivo de evaluación, quiero decir. ¿Está bien?
Mientras que nosotros entendamos que hay que a veces la forma implícita de la solución no puede explicitarse, puede pasar por dos motivos, pero eso no quiere decir que el procedimiento sea incorrecto. Quiere decir que hasta ahí llega nuestro conocimiento. ¿Está? Para la alegría de todos y todas, siempre que lleguemos a este punto, si es el problema que vamos a usar para evaluarlos, vamos a darle, como vamos a discutir ahora, algún elemento para que ustedes puedan rescatar o desocultar de esa cosa enmarañada efectivamente la función que quería explicar el problema. ¿Está bien? Entonces nunca van a verse en la encrucijada de llegar a esa aparente contradicción. Lo importante es reconocer que puede ocurrir. Bien. Para pasar en limpio. Si estamos en un contexto de forma implícita, puede pasar dos cosas. Insisto, que bajo ciertas restricciones, la curva esta extraña define función. Por ejemplo, en el caso de la circunferencia, por algún motivo, me quede con una sola semicircunferencia. Algo del problema me haga elegir entre una semicircunferencia y la otra. ¿Está bien? Eso es una posibilidad. Esa es la que va a pasar casi siempre, pero tienen que tener presente que por más que uno dé condiciones, puede llegar a nunca poder explicitarse esa relación, y el ejemplo típico es esta ecuación diferencial. Fíjense que es a variable separable, ¿la ven? La podrían resolver ahora si quieren, porque puedo separar las variables perfectamente. Me va a quedar I menos 3 por I' dividido I, ¿no? Es igual a 4x diferencial x. Puedo separar variable y puedo resolver. Y van a llegar a esta cosa. Eso que está ahí no se puede explicitar de ninguna manera. ¿Está bien? Eso quiere decir que voy a tener una familia curva, solución en el mejor de los casos, que será lo que sea, pero que no va a poder explicitarse. Como imaginarán, este tipo de problemas no va a ser el que concite nuestro universo de dificultad. ¿Está bien? Va a ser la cosa más de este estilo como vamos a ver ahora. Un problema habitual que nosotros tomábamos en algún examen final aparece, ya no aparecen más, pero son interesantes a modo de cierre del asunto, es lo que dice acá. Me dicen hallar hilota, que es este símbolo acá, que es una curva que pasa por el punto 0,5, tal que en cada punto de esa curva, la pendiente de la recta tangente a hilota es igual al opuesto del cociente entre la abscisa y la ordenada de P. Parece enrevesado, parece un dato difícil de codificar, pero si uno lo piensa no es tan difícil de codificar. Si empieza a hacer dibujito y empieza a ubicarse en el asunto. Tengo una curva que me piden, ¿no? Que pasa por un punto, ¿no? Eso ya es un dato interesante. Pasa por el punto 0,5, por acá. ¿Está bien? Por este punto. Esta es la curva que me piden, todo lo que sé. Ahora, ¿qué sé además? Que en cada punto de esta curva, ¿no? Que en cada punto de la curva que me piden, satisface una condición. La pendiente de la recta tangente, suponente de este punto vamos a poner coordenada, este punto vamos a poner coordenada genérica XY, ¿no? Un punto asterisco. ¿Está bien? La pendiente de la recta tangente en este punto, esta tangente, ¿no? La pendiente de esta tangente, ¿a qué es igual? Al opuesto, bien, de X sobre Y. Y eso pasa en cada punto, ¿no? Ahora, ¿la pendiente quién es? La derivada, y ya tenemos nuestra ecuación diferencial. ¿Viste? Que no era vieron que no era tan enrevesado el asunto. Y acá tenemos nuestra ecuación diferencial. ¿Y qué variable separable encima? Entonces, ¿esto qué va a ser igual? A diferencial y sobre diferencial x es igual a menos x sobre y. Sobre este problema hay un montón de variantes. Puedo decir que la pendiente es el cociente entre la ordenada y la abscisa, es el opuesto del cociente entre la ordenada y la abscisa, es el cuadrado de la ordenada. O sea, se dan cuenta que hay un montón de variables que uno puede hacer entre la abscisa y ordenada que en la misma plantilla de problema abre un universo diferente de posibilidad. Que nos pide encontrar esta curva acá. Pero esta curva es una función I de X, en donde la abscisa y la ordenada de cada punto de la curva satisfacen esta condición, que es la ecuación diferencial. Claro, si nosotros resolvemos esto, de hecho, fíjense, me va a quedar diferencial I, dijimos I por diferencial I es igual a menos X por diferencial X, ¿no?
Sale automático y rápido. Esto me va a quedar y cuadrado sobre 2 es igual a menos x cuadrado sobre 2 más c. Efectivamente, y cuadrado más x cuadrado es igual a c. Un asterisco, porque junté los dos y demás. ¿Se dan cuenta? Saco factor común 1/2 y ya llegamos a este resultado. Rápidamente. Bueno, ¿qué pasa acá? Esta es la solución general del problema. Una de estas tienes esta curva. Pero ojo, porque esto me da circunferencias. Sin embargo, está claro que me voy a quedar de toda esta circunferencia con la circunferencia de arriba. Claro, la que pase por 0,5. Exactamente. ¿Se dan cuenta cómo opera la restricción para obligarme a elegir de esa cosa implícita, poder explicitarla y quedarme con efectivamente la circunferencia que quiero? Lo paso en limpio para que quede bien explícito en el video, pero ese sería la operatoria en este tipo de situaciones. Ven que limpio acá. Paso el dato de cuál era la ecuación diferencial, el dato que debía satisfacerse, lo traduzco, lo decodifico, tal cual lo hemos hecho recién. Este era el problema de valores iniciales. Podríamos haberlo resuelto con problemas de valores iniciales. En vez de ir a la solución general, lo podríamos hacer como usando el camino 2 del método, ¿no? Porque el camino 2 del método, ¿qué me diría? Que me integraría acá entre 5, ¿no? E i, ¿está bien? Ya lo hago rápido. Y diferencial y, ¿está bien? Y acá integraría entre 0 y x menos x diferencial x. Entonces acá me va a quedar, digo bien, ¿no? Voy a quedar y cuadrado sobre 2, pero integrado entre y 5, ¿no? Y acá va a salir sola. Si quería ir más directo. Pasa que lo hice más complicado para poder entender cómo opera la restricción en el contexto. Y acá, sí, pero esta te va a llevar directo a la solución, porque esta te lleva a la solución particular. La otra tiene que pasar por la solución general. El tema es cuando tenés situaciones de este tipo, que tu solución general está implícita y se te puede complicar más y te puedes confundir. Ahora, por este camino, si tengo el PBI, si hago las cosas bien, voy a decantar necesariamente la solución general. Fíjense que acá termino. Me va a quedar acá, menos x cuadrado sobre 2 evaluado entre 0 y x. Entonces acá salgo y me va a quedar y cuadrado, ¿no? Sobre 2 menos 25 medios, ¿no? Es igual a menos x cuadrado sobre 2 menos 0, ¿no? ¿Está bien? Entonces acá me va a quedar que y cuadrado sobre 2 más x cuadrado sobre 2 es igual a 25 medios, chau los dos, y entonces me queda que y cuadrados más y cuadrados es igual a 25. Llegamos a algo similar, pero vos ya sabés, porque lo hemos discutido, que la condición inicial debe satisfacerse. Entonces, vos acá tenés una circunferencia de radio 5, pero la función, la solución está buscando una función y de x, no puede ser la circunferencia. ¿Cuál va a ser este pedazo? ¿Está? Sí. Sí, está bien, igual pueden prolijarlo, pero sí, no hay problema. Pongan el punto dato, ¿no? Claro, exactamente. Tengo que borrar acá, porque quería pasarlo en limpio para que quede, para que después lo revisen, pero está bien, es así. Tienen la solución general que es esa, trabajan con la condición inicial y llegan a que el C vale 25, como hicimos recién, o lo hacen al final, o lo hacen en el camino intermedio. Y la solución particular es esta. Lo que pasa es que la solución particular es engañosa porque está implícita y tienen que poder explicitarla. Para eso van al gráfico, se ayudan por el dato que tienen. ¿Y cómo la explicitamos? Y bueno, una de estas dos tiene que ser, pero la de abajo no puede ser, porque la de abajo es esta. La que tiene que ser es la de arriba. ¿De acuerdo? Bien. Y creo que por hoy pudimos terminar. Entonces el lunes que viene, para refrescarnos después de esta semanita no vamos a ver, volvemos a esos problemitas que quedaron y ya empezamos la siguiente parte del tema. ¿De acuerdo? Igual el viernes, acuérdense que hay... Ah, no, el viernes no, tengo que cambiar la consulta. Porque los viernes voy a estar ocupado todo octubre. ¿Ustedes los lunes pueden? No. Los lunes antes de la clase tienen clase ustedes. Los miércoles necesito que pensemos otro horario de consulta. El miércoles pueden a la 1:30. Como transitorios te encontramos otro. ¿Están acá en la facultad? ¿Pero hasta qué hora?
Hasta. ¿Los jueves tienen libre todo el día ustedes? ¿Juega a las 2 pueden? No, para encontrar un... Pero los miércoles a las 3 de la tarde, ¿pueden? Bueno, voy a pasar por... ¿Alguno puede jugar a las 2 más de uno? Porque si uno solo estamos en lo mismo. No, de cualquier tipo. Pero cuando el jueves alguien puede aparte de él. ¿O solo él? No por discriminarlo, digo, para encontrar un horario de una intersección más amplia. No, bueno, dejemos por ahora. Convención 10 pueden todos el juego a las 2. Bueno, entonces el juego, voy a poner ahora a publicar el juego a las 2. Si van encontrando otro horario que prefieran, me dicen, pero por ahora va a quedar el juego a las 2, ¿de acuerdo? Bien, nos vemos.